Como les decía, la idea es que podamos ver este video para posteriormente revisar las categorías de monumentos, ¿ya? En nuestro país existe un organismo que regula eso y que además le da la categoría a distintos monumentos. Y para eso, bueno, es la clase del día de hoy, para que hagamos un repaso de quién es el que organiza esto, quién vela y asegura por la protección de nuestro patrimonio, ¿ya? Que también es parte de la gestión turística que nosotros el día de mañana nos va a tocar trabajar. Pero antes de eso, quiero comentarles que, y les voy a enviar el link, quiero comentarles que yo dentro de la universidad también tengo otro rol, que es el de coordinar un proyecto adjudicado por nuestra universidad, llamado Cultura de Innovación y Emprendimiento. Es un proyecto que está financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional, que básicamente lo que busca es transferir herramientas a los emprendedores y generar una cultura de emprendimiento. En primera instancia, esto iba a ser una actividad masiva con artistas de renombre en un espacio público acá en Coyhaique. Era que consideraba además una feria de 2 días donde esperaban que llegaran cientos de visitantes, ¿ya? En una fecha, creo que era entre diciembre y enero, ¿ya? Cerca de las fechas de la Expo, como en este tipo de actividades. Pero lamentablemente con el movimiento social y posteriormente con la pandemia, esto quedó congelado. O sea, ya con la pandemia imposible hacer actividades masivas. eh, por lo tanto, de alguna forma, un poco forzado, ¿cierto? Se tuvo que y hoy día lo que se hace es proponer este festival en una plataforma web. Don Andrés, ustedes saben cómo se maneja, ¿cierto? Es una página web que tiene un espacio. Los invito a que hagan un recorrido. Este espacio que considera, por una parte, un salón de charlas y conferencias y talleres que está programado para el día 22 de abril, donde hay algunas personas, ¿cierto? Y expositores de nivel nacional, entre esos directores del laboratorio de gobierno que trabajan en el área de la innovación desde el sector público, y también tenemos al colectivo Las Tesis, que van a hablar acerca de la importancia de la innovación desde las artes. ¿Ya? Un poco qué busca esto, impregnar, ¿cierto?, a todas las personas de la región de Aysén con este espíritu emprendedor y de alguna forma entregar una alternativa a todo lo que está pasando, ¿ya? Entonces, hay otro espacio que es el Salón Ferial, donde hoy día ya tenemos más de 100 stands virtuales, y si bien nosotros no podemos manejar los montos de transacciones comerciales, porque no es una página e-commerce, sí podemos conocer cuánta gente ha visitado el sector de la feria, ¿ya? Con los últimos indicadores de este proyecto, porque este proyecto es una réplica de lo que se hizo en Tarapacá, ¿ya? Para el caso de Tarapacá, ya habían 25.000 personas que transitaron de forma online por la feria, ¿ya? Algo que supera con creces las expectativas de tanto de la producción como también de lo que se iba a organizar originalmente, que buscaba por lo menos 300 personas. Se fijan, ya de 300 a 25.000 personas hay un número, hay harta diferencia. Si bien no es lo mismo que ir a una feria física, y como les decía, un poco forzado, tuvimos que volcarnos a esta actividad online, que va a ser el festival, que va a tener una actividad de contenido mensual de aquí hasta agosto. La primera es el día 22, y bueno, la feria que va a estar de manera permanente, ¿ya? Un poco los invito por si ustedes tienen algún emprendimiento que quieran compartir, lo quieran subir, lo pueden hacer de manera muy sencilla en un formulario que está dispuesto en la misma página web. Y posteriormente, claro, hay un equipo que selecciona qué emprendimientos van y quiénes no. El filtro básicamente es, uno, que sean de la región de Aysén, y dos, que tengan la imagen corporativa bien sacada. Me refiero a que no esté pixelado el logo, que las fotos sean de buena calidad,
no una calidad profesional, pero sí al menos una calidad que le permita a la persona que navega la página eh, ver, ver bien el producto que se está ofreciendo, ¿ya? Así que los invito, si ustedes conocen a alguien, algún emprendedor de turismo o algún emprendimiento que tengan ustedes, súbanlo con total confianza, va a estar alojado ahí durante un año. Y bueno, también es un proyecto que al ser de nuestra universidad, eh, los alumnos son, por lo demás, lo más importante en la universidad, ¿ya? Porque sin ellos eh, no se puede generar la universidad, ¿ya? Por lo tanto, para que ustedes lo hagan suyo también, alumnos, propongan, ¿cierto? Si ustedes tienen algún speaker que diga, mira, me gustaría escuchar a esta persona, ¿cierto? Podemos organizar algo, ¿ya? Hay algunos recursos para los cuales están dispuestos para eso. Y nunca olvidar el norte, que es innovación social y emprendimiento. Ese es Así que bueno, con esa pequeña introducción vamos a volcarnos a lo nuestro, que son nuestras clases de gestión turística, y vamos a ver el video, ¿ya? Son 10 minutos de video, lo vamos a dejar para el final del video, ¿ya? Para el final. Vamos a partir con, con la clase directamente. Quiero que me digan si pueden ver la página. Sí, está un poco borroso. Está ¿O borroso, soy sí. yo? Sí, No, igual lo veo borroso. sí, sí, algo me avisa aquí, lo voy a subir de nuevo. Está buena Ahí. la página que hicieron. Está bien entretenida. Sí, profe, está buena, acá la estoy mirando igual. Lo bueno que les gustó, ha sido un trabajo súper duro, chiquillos, porque como me dijeron, yo agarré el fierro caliente, entonces pasar de una actividad que comprometía muchas visiones, ¿ah? Porque se hicieron mesas de conversación con actores del ecosistema para llegar a un acuerdo de qué es lo que queremos. Pasó como un año. Eh, el equipo renunció, se fue, y la universidad hizo un llamado, yo postulé y gracias a, Ya. quedé. Entonces yo me veo en una situación. Yo conocí el proyecto desde su inicio, porque como trabajo en el área, pero no, yo no estaba involucrado directamente, jamás me imaginé que iba a terminar siendo el coordinador de este proyecto, jamás lo pensé. Está Pero bien, bueno. por esas cosas de la vida me vi ahí y busqué cotizaciones. Esto no es tan, uno puede decir, no, si esto es barato, no es tan barato como uno piensa, ¿ya? A mí me cotizaron este mismo servicio en 100 millones de pesos. Una productora, claro que tenía un montón de herramientas y cosas, pero eran 100 millones, ¿te fijas? Entonces no es posible. Sí. Hasta que llegamos a esta productora llamada La Oreja, que ya tiene este camino recorrido y pudimos llegar a esto. Pues ha sido un trabajo bien largo. Por suerte ya está saliendo, así que es No, y hacer un sistema así es súper caro igual. sí, pues usted O que sea, sabe, toda la parte web es súper cara, sí. imagínate las horas hombre para diseñar eso, para programar Sí. eso, el Mm. diseñador, después generar el contenido. O sea, que hay un tremendo equipo detrás. No, Sí, pues ahí tiene harto base de datos debajo, todo. claro, si te fijas abajo hay logos de Stalin Hub, está el FOSI, Corfo, y con ellos se hicieron reuniones, ¿cierto? Donde se invitaba a participar para que opinaran acerca del contenido. Entonces es un trabajo que a veces un poco invisible, pero es súper desgastante y de harta gestión, mucha gestión. Y bueno, siempre uno va a recibir alguna crítica, pero uno tiene que saber, yo les cuento a modo también de mi experiencia profesional y personal, uno siempre va a recibir alguna crítica, pero uno no tiene que tomarse esas críticas como algo malo, ¿ya? Probablemente más de alguno lo dirá, no con las mejores intenciones, pero uno tiene que ser suficientemente profesional y escuchar estas críticas para mejorar el producto final. Si finalmente estos son recursos del Estado, entonces son de Mm. todo, y la idea es que nos sirva a todo. Y que no solo sirva, sino que también hacer un buen uso de los recursos públicos, más hoy día que eso está tan cuestionado.
Y a eso hay que agregarle que tiene que haber algo de contenido, ¿te fijas? O sea, no, yo no puedo traer a la Denise Rosenthal a la que cante una canción si eso no tiene contenido. Mucho que a mí me guste su música. eh, entonces, no, ha sido un trabajo bastante largo y yo los quiero compartir con ustedes porque ustedes son mis alumnos, los más motivados. Así que para que busquen ahí un empresario que ustedes conozcan, que quieran ayudar o algún proyecto que ustedes tengan, algún emprendimiento que ustedes ya tengan en mente, ya les sirve este canal de comercialización. ¿Te fijas? Para... Yo, yo tengo un emprendimiento Súbalo, pues, súbalo. por ahí. Felicidades, profe, está bien bueno. Lo vamos a compartir. Eso, compártalo Este, también con sus redes si hay alguien que esté interesado, puede ser hasta un local comercial, no vamos a discriminar en eso. sí, Ahí yo le vamos a hacer difusión en las redes sociales. estoy desarrollando una aplicación para restaurantes y hoteles, Sí, para toda la parte comida, así que por ahí estamos mira, buscando ya para vender, así que voy esto a te comentar a sirve, los socios, sí, esto voy a te comentar a sirve. los socios a ver qué podemos hacer. Sí, incluso podemos organizar algo con los empresarios del rubro. Mm. No, sí, ya estoy en Aysén, ya la promocioné por ahí, algunos empresarios tengo ya, pero como Ya, llegué ahora hace poquito a Coyhaique, por ahí ya me voy a ir a dar una vuelta un día. Con la excelente. aplicación, hicimos una aplicación de celular, una aplicación para PC, para todo el tema de venta de productos en la pandemia, todo Ya, enfocado a la pandemia. con códigos QR, todo ese tipo de cosas. Claro, todo tipo de Excelente. cosas, sí. Sí, Súbalo, por favor. Ese tipo de proyectos interesa que estén ahí, sobre todo si aportan. Así que, sí, sí, ahí estamos muy casi, bien. casi, ya se vendió en Iquique, así que ahí estamos. Maravilloso. ¿Sabes qué? Se viene el Capital Semilla de Turismo. O sea, perdón, el Capital Semilla de Corfo. Y Sí, yo te sí, estaba mirando por ahí. que lo postules y bueno, ahí yo te puedo colaborar. No, encantado. ¿Ya? Sí, Em, pues, buena idea. súper. Todo lo relacionado con estos fondos públicos y cosas, yo me manejo bien en ese tema. Así que cualquier duda, y si hay algo que no Ya, sabemos, perfecto. lo averiguamos. Si Sí, pregunto, sí, sí. ¿ya? Bueno, volvamos a lo nuestro. El día de hoy vamos a hablar acerca de las categorías de los monumentos, ¿ya? Y vamos a terminar, ¿cierto? Si el tiempo nos alcanza, vamos a terminar con el video para que nos hagamos una idea de qué categoría es este atractivo turístico que entre comillas se descubrió ahora, ¿ya? Porque sabemos que está descubierto hace muchos años, pero recién hoy se hizo la primera aproximación científica para con este atractivo, ¿ya? Y allí recae la importancia de eso que yo les quería mostrar, el Cerro Rosado, que da origen a la creación del Museo de Coyhaique, un museo donde se hizo una inversión muy grande, ya estamos hablando de miles de pesos, y es un museo de primer nivel. Eh, por lo tanto, es súper importante conocer la historia, ¿ya? Y hasta este momento, bueno, ahí lo dice el paleontólogo, no se sabía, ¿ya? De dónde venían estos fósiles o, eh, estos eran restos geológicos, que eran básicamente las maderas petrificadas de coníferas, que son árboles cítricos como la araucaria, ¿ya? Son como una araucaria em, jurásica, ¿ya? Que se transformó hoy día en un trozo de piedra, ¿ya? Y esa es la madera petrificada que da origen al Museo de Coyhaique. Justamente ahí el paleontólogo hace la similitud y dice, mira, al parecer vienen de acá, porque son muy parecidos los restos que ellos visitaron y que descubrieron in situ arriba, porque eso es lo otro también, que al estar in situ, significa que ese bosque no llegó ahí, ese bosque siempre estuvo ahí, ¿ya? Entonces hay unas formaciones geológicas muy interesantes bueno, da para estudiar, ¿cierto? Hoy día recién hay un aproximamiento científico a eso, por lo tanto, hoy día a ciencia cierta no se puede decir cuántos años tiene, cuál es la capacidad de carga, en fin, ahí está en pañales eso, es un lugar virgen en términos de gestión turística, ¿ya? Así que bueno, por eso es la importancia de ese documental. Bueno,
¿Qué es el Consejo de Monumentos Nacionales? ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Saben? ¿Tienen alguna idea de qué puede ser esto? ¿Es un local comercial? ¿Es una organización? ¿Es parte del Estado? ¿Es público? ¿Es privado? ¿Tienen alguna idea de qué es el Consejo de Monumentos Nacionales? Eso es los que se encargan de definir qué es un monumento y designar los monumentos de Chile y todo el tema administrativo de esos monumentos, ¿no? Exacto, por ahí va. Efectivamente, el Se Consejo encarga de de la Monumentos, protección de ellos. exacto, es la protección de ellos. Mira, es un organismo técnico que depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos pregunten, a ver, joven, usted que estudió gestión turística, ¿qué es el Consejo de Monumentos? Entonces usted responde, es un organismo técnico que depende directamente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la particularidad que tiene este departamento o este organismo técnico? Es que se ampara en la ley 17.288, la ley del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Esa es la ley que marca todo esto que hemos conversado y que de alguna forma busca categorizar ciertos atractivos o lugares o territorios o destinos que tengan ciertas particularidades. ¿Y cuáles son estas particularidades? Es lo que vamos a ver y lo que de alguna forma discrimina a este Consejo de Monumentos Nacionales y dice si algo es o no eh, posible de obtener una categoría, ¿ya? Entonces, lo primero es que el Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo técnico que depende del Ministerio de la Cultura y las Artes y que se ampara en la ley 17.288, que es la ley del Monumentos Nacionales, la ley de monumentos nacionales, ¿ya? Y normas relacionadas. Dice que es un documento fusionado que en cada edición se revela como un instrumento fundamental para todos los involucrados e interesados en la gestión y conservación de nuestro patrimonio monumental. ¿Y qué es el patrimonio cultural? Ya, estas son definiciones que es ideal que se las puedan aprender de memoria. Lamentablemente son definiciones y no van a cambiar y que probablemente se pueden ir alimentando en el futuro, porque si nosotros vamos al concepto propio del patrimonio, tiene muchas acepciones del ámbito legal, tiene acepciones, ¿cierto? Pero lo que nos compone, lo que nos convoca a nosotros es el patrimonio cultural. ¿Y qué es el patrimonio cultural? Se entiende como un bien o un conjunto de bienes, ¿ya? Que constituyen un legado o una herencia que se traspasa de una generación a otra y que opera como testimonio de la existencia de nuestros antepasados, de sus prácticas y formas de vida. ¿Ya? Por lo tanto, es un concepto amplio si vemos que nos enfocamos a lo que nos han heredado, ¿cierto? Culturalmente nuestros antepasados, ya sea algo que se pueda tocar o algo que sea intangible. Y es por eso que también hace una distinción entre lo que es el patrimonio tangible y el patrimonio cultural intangible. De aquí surgen dos nuevos conceptos, ¿ya? Aquellos que están relacionados con las obras materiales, con lo tangible, como creaciones anónimas surgidas del alma popular, dice, ¿ya? Por ejemplo, algún patrimonio cultural tangible que tenemos en nuestra región, ¿alguien conoce alguno que pudiera tener esa categoría de patrimonio cultural tangible? ¿Hay alguno acá, dice, que podamos decir, mira, esto es un patrimonio cultural tangible? Ya, por ejemplo, Eh, a ver, dígame, yo me acuerdo que cuando fuimos al Museo del Mate, me parece que era el que está el en blanco, blanco, ¿no? ¿ya? Ahí había muchas cosas antiguas de la región, de cuando se creó, con muchas cosas en realidad, no solamente mate.
claro, las Habían herramientas, cosas que se podían tocar, herramientas, así, cosas antiguas. claro, El cosas puente de antiguas. Aysén igual es tangible, ¿no? Sí, el puente de Aysén es tangible, ¿ya? Eh, La oficina de tierra. sí, eso va a terminar Ahí siendo está. suyo, ¿eh? La oficina de Ah, tierra. Va a terminar siendo suya la oficina de tierra, porque es un muy, muy buen sí. ejemplo. También ahí tenemos una obra material tangible, se puede tocar. Todas estas casitas que uno ve cuando recorre los campos, ¿cierto? Que ve una casa antigua, eso El también es balseo en parte, el camino turístico. claro, también, ¿Lo he- ¿ya? Y también Ujú. tenemos otro tipo de patrimonio cultural que es el intangible, aquel que no se puede tocar, pero que aquí, como bien dice, la sociedad le otorga un valor histórico. Por ejemplo, aquí volvemos al puente. Efectivamente, el puente hoy día es un patrimonio cultural tangible, en este caso tangible, pero si no fuera porque la sociedad, el puerto aicenense, el Patagón, realmente le toma un valor a este puente, ahí pasa también a a ser patrimonio cultural, ¿ya? Porque nosotros lo reconocemos como tal. Si nosotros no lo reconociéramos, sería simplemente un puente, ya que a lo mejor tiene una categoría de monumento nacional, pero en realidad por el valor histórico, quizás por lo que significó la instalación del puente. Pero si nosotros como eh, aicenenses no lo viéramos como tal, entonces no sería un patrimonio cultural, sería un puente nada más, una infraestructura, ¿ya? A eso voy. Entonces, existen esta diferencia entre el patrimonio cultural tangible, que es lo que yo puedo tocar, palpar y que tiene un valor histórico, y también el intangible, que es aquel que nosotros como comunidad reconocemos como un patrimonio cultural, ¿ya? El chamamé, por ejemplo. El chamamé es una música que es parte del patrimonio cultural, pero es intangible, no lo podemos tocar, ¿ya? Pero sí lo podemos escuchar, lo bailamos, se puede palpar, ¿cierto? En las casas, en las fiestas populares, cuando están la feria de exposiciones, las ferias costumbristas, ¿ya? El chamamé, ¿cierto? Todo este tipo de música es parte del patrimonio cultural intangible. Los juegos que desarrollan también es intangible, ¿ya? Pero, por ejemplo, la funda o la capa o el bolsito del padre Ronchi, que es un material tangible, es parte del patrimonio cultural tangible, porque lo puedo tocar, ¿ya? Y también tenemos el patrimonio cultural natural, ¿ya? Aquí hace una diferencia entre aquel que tiene relación directa con la intervención humana y de aquel que es propiamente de la naturaleza, ¿ya? Y aquí existe un patrimonio natural constituido por formaciones geológicas. Tenemos una muy famosa acá, que es las Capillas de Mármol, ¿ya? Y ahora próximamente este Puente Piedra, que también tiene ese renombre y que de alguna forma está tomando fuerza, y perfectamente es parte del patrimonio cultural natural, ¿ya? Y también paisajes, zonas en las cuales viven especies o animales vegetales cuya existencia se ve amenazada, por ejemplo, los mallines, donde está esta esponja, el pompón, que tiene toda una particularidad, genera no sé cuánto dióxido de carbono al aire y se está explotando, ¿ya? Eh, También ahí hace falta un plan de gestión para con eso y ver si efectivamente los mallines pueden ser declarados parte del patrimonio cultural natural con alguna categoría para poder protegerlos, ¿ya? Porque cuando el Consejo de Monumentos Nacionales, que es este organismo técnico del Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, que se basa en la ley 17.288, dice, este patrimonio, esta infraestructura o esta cosa va a tener la siguiente categoría. Eso no solamente significa que el lugar va a tener un diploma, ¿ya? Un diploma de la categoría a la cual se le entregó. Eh, También va a tener una serie de restricciones que tienen que ser muy, muy bien evaluadas. Pasa mucho y pasó en Valparaíso, por ejemplo, cuando la, la, la,
la Organización de las Naciones Unidas declara a Valparaíso como patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad por la historia que tiene, donde solamente Valparaíso era, por ejemplo, de este tamaño, pero solamente el patrimonio cultural, el patrimonio de la humanidad era el casco histórico, que era una cosa muy pequeña, y era básicamente donde están los edificios consistoriales, los bancos, que son infraestructuras muy grandes, con una arquitectura eh, francesa, tiene arquitectura alemana y Son arquitectura, coloniales. son coloniales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que había muchos lugares, por ejemplo, se quemó, ¿ya? Eh, ¿Y qué sucede? Mira, se están cayendo las paredes, por lo tanto, tenemos que las botamos para evitar accidentes o las arreglamos. Y en el arreglamos entra el tema de la ley 17.288 que dice, ok, usted, al ser declarado esto patrimonio de la humanidad, usted no lo puede tocar, solamente lo puede restaurar. Es decir, yo no puedo llegar y pintarlo o ponerle un clavo para arreglar. No, esto tiene que ser desarrollado por profesionales, arquitectos, conservadores, y hay un tremendo trabajo de rescate, porque tampoco yo puedo ir modificarlo, ¿ya? Eh, pero también hay una excepción a la ley, ¿ya? Y es ahí donde, por ejemplo, el Jumbo, el Jumbo en Valparaíso hizo lo siguiente, y también lo hicieron con el Duoc, lo hizo con el edificio Cousiño, que era la antigua Ratonera, un lugar súper antiguo que tiene como 150 años, una arquitectura preciosa que está justo en el barrio Puerto. Eso estaba en desuso, la gente se lo tomó, se quemó, ¿ya? Tiene una tremenda historia, hasta que llega, en este caso, el Duoc, y lo diseña de una manera que no lo interviene por fuera, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley no se lo permite, pero sí le permite hacer la restauración. Y es ahí donde ellos diseñan una sede del mismo Duoc, donde uno puede ver, ¿cierto? Los pilares, puede ver cómo se construyó adentro, está muy, muy bien arreglado, y bueno, eso lo restauraron, ¿ya? ¿Cuál es el detalle? Que eso involucra un costo muy alto en términos de profesionales, los materiales que hay que utilizar, que tampoco pueden llegar y jugar Metalcom, ¿ya? No se puede arreglar con eso, por mucho que uno diga, bueno, lo arreglamos y aseguramos que no pase un accidente. Y fue lo mismo que sucedió nuevamente en Valparaíso, que también hubo un incendio muy grande, y hasta el día de hoy esa construcción no se ha podido arreglar. Tuvieron que poner unos fierros que atraparan esta pared, una estructura de fierro muy grande, para que el lugar no se fuera, no se siguiera cayendo, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, aquí qué pasa con la ley, porque yo me gano la categoría de ser patrimonio o cualquiera de estas, pero la idea es que si se adjudica esta categoría es para, de alguna forma, mejorarlo, protegerlo, pero se encuentra con este vacío legal, que hay cosas que no se pueden cambiar, ¿ya? Y al no poder cambiarlo, muchas veces se desiste de invertir en un proyecto de ese tipo, que es más caro, sale más barato, en palabras sencillas, sale más barato botarlo y construir algo nuevo que arreglar lo que está, ¿ya? Y eso pasa en algunos tipos de patrimonios culturales que tenemos en nuestro país. Bueno, hablamos, ¿cierto?, en este caso del patrimonio cultural natural, que tiene un valor relevante o universal excepcional, como la mayoría de los parques nacionales que tenemos nosotros acá en la región, los parques de reserva y los monumentos también, ¿ya? Y aquí dice, ya sea desde el punto de vista estético, científico o medioambiental, ¿ya? Y aquí entramos de lleno a las categorías. Primero, tenemos la categoría de monumento histórico. ¿Cuáles son los monumentos históricos? Son aquellos bienes muebles e inmuebles, es decir, aquellos que nosotros podemos mover y aquellos que no podemos mover, como una casa, por ejemplo. Bueno, sabemos que en Chiloé tienen esta actividad de la minga, y sí, efectivamente pueden mover un bien inmueble, ¿ya? Y es como trasladar la casa, pero eso, por lo mismo, esa actividad también es parte del patrimonio cultural. Pero eso es solamente ahí, ¿ya? Cuando se refiere a aquellos bienes muebles e inmuebles, se refiere a aquellos que yo no puedo mover, por ejemplo, construcciones u objetos de propiedad fiscal.
¿ya? Municipal o particular, que por su valor histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados para el conocimiento y disfrute de las nuevas generaciones, ¿ya? Monumentos históricos acá, por ejemplo, en la región de Aysén tenemos el monumento al ovejero, ¿ya? Que viene siendo un bien inmueble, porque entendemos que no lo podemos mover, a pesar de que hacemos un esfuerzo, sí lo podemos mover, pero ya está instalado donde está, por lo tanto, eso es un monumento histórico inmueble, ¿ya? Ruinas, por ejemplo, construcciones por ejemplo, em, estos lugares que han quedado como las estancias, las antiguas estancias, que también son lugares que hubo una actividad, hubo una historia, ahí, hubo vida y hubo familia, gente que nació, que creció, que se Hay desarrolló. uno, profe, ¿Sí? hay uno en Aysén, me parece que el que se quemó la oficina de correos, me parece, de Aysén, que también no sé si tiene una categoría. Ya. Eso es súper grave porque primero no se va a poder echar abajo, ¿ya? Porque si tiene la categoría de monumento histórico, está protegido por ley, por la ley 17.288, que no se le olvide. Así que no, eso no se puede intervenir, salvo que se restaurara. Y restaurarlo van a tener que buscar maderas que sean similares, del tamaño similar. Yo me imagino que cuando construyeron eso, probablemente voltearon algunos árboles grandes, milenarios, que hoy día están protegidos, está protegido por la ley del bosque nativo. Entonces, ¿cómo obtenemos un palo tan grande como el que obtuvieron? Y ahí es un desafío para los constructores, los arquitectos, eh, para toda la gente que pueda trabajar en un lugar así, que se gane un proyecto de restauración. Así que por eso es lo delicado de esto de las categorías, ¿ya? Bueno. Como bien dice usted, existen ese tipo de propiedad fiscal, municipal, particular, ¿ya? Estos bienes son declarados monumento histórico por decreto supremo del Ministerio de Educación, generalmente en respuesta a la solicitud de personas, comunidades u organizaciones previo acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales. Yo les voy a contar acá el caso de Villa Alemana, que Villa Alemana se pobló antiguamente. Esto fue así. Comerciantes de Valparaíso compraron una hacienda muy grande, la hacienda Miraflores, para ellos tener su tiempo de descanso, ¿ya? Durante los fines de semana viajaba en tren la gente de Valparaíso a descansar a esta villa Miraflores. Y fue ahí cuando alemanes e italianos deciden asentarse. Y en ese momento ellos dicen, bueno, ¿cómo le ponemos a este lugar? Y de ahí, bueno, les dicen, ok, los que compren más hectáreas de la hacienda Miraflores va a pasar a llamarse o Villa Alemana o Villa Italiana. Y fueron efectivamente los alemanes quienes compraron más terreno y queda como Villa Alemana. Es ahí donde hacen inversiones y traen unos molinos de viento que los traen de allá de Estados Unidos en el año 50 por ahí. Traen más de 350 molinos y los instalan en el territorio de Villa Alemana para sacar agua, para regar el trigo y para regar las viñas de los vinos de Carmener, que era una cepa chilena antigua, hoy día muy valorada en el mercado. Y efectivamente ahí nacían, en Villa Alemana. ¿Qué pasa? Que los molinos, después con el tiempo, les hablo, no sé, 50 años, ya se acabó la actividad económica, probablemente muchos alemanes ya los que fundaron desaparecieron y quedan sus nietos hoy en día, nietos que ya hoy día son adultos además. eh, y bueno, surge un proyecto de una persona, que en este caso es Felipe Urqueta, que tuve la suerte de conocerlo, que hace un registro fotográfico de los molinos de Vía Alemana. Y surge que de los 350 molinos que hubo funcionando en algún momento, quedaban 60 molinos y de los cuales 10 quedaban funcionando. Por lo tanto, comienza todo un tema mediático donde los vialemaninos, a través de distintas acciones de redes sociales, hicieron firmas, eh, los locales comerciales se llamaban El Molino. Entonces
¿Qué pasó? Que ahí la municipalidad hizo un trabajo con las organizaciones y con la comunidad, porque era la misma comunidad que, que solicitaba y que se identificaba con los molinos. O sea, nosotros llegó un momento, yo también soy de Alemania, llegó un momento en que nosotros queríamos que todos los molinos funcionaran de nuevo, eh, arreglarlo, ¿cierto? Pintarlo y que se recuperaran estos molinos, ya porque era un símbolo que por lo demás está en el escudo de la ciudad. Entonces, es un símbolo que hasta ese momento no era monumento nacional, pero que sí la gente, la ciudadanía, se identificaba con él, ¿ya? Y eso terminó que se desarrolló un trabajo con la comunidad en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales y luego se elaboró un informe técnico, que es lo que se hace previamente a la declaración de una categoría. Un informe técnico que diga, efectivamente, los molinos tienen tantas aspas, hay tantos funcionando, y al día de hoy, no sé, tantas personas declaran que el molino es parte de su identidad. Por lo tanto, ahí el Consejo de Monumentos Nacionales le otorga la categoría de monumento nacional al molino de Villa Alemana. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que ya, porque igual había gente que los vendía. Sí, en tiempos de crisis hubo gente que lo tomó, lo hizo chatarra y lo vendió. Otros lo tomaron, lo botaron porque ya no lo querían, porque no le dieron el real valor. Otros dejaron de funcionar. Otros lisa y llanamente se lo robaron. Entonces, bueno, la gente se empezó a dar cuenta que los molinos estaban desapareciendo y ahí nace este movimiento que finalmente termina con un informe técnico y posteriormente la declaración de los molinos como monumento nacional. ¿Ya? Esa es la breve historia de los molinos de Villa Alemana y el monumento histórico. No era tan breve la historia. Luego, las categorías de monumentos públicos, ¿ya? Aquí tenemos otra categoría, el monumento público. Se encuentran objetos que hayan sido ubicados en el espacio público, campos, calles, plazas o paseos, con el fin de conmemorar acontecimientos, individuos o grupos de personas que han incidido de alguna manera en la cultura, en la historia o en la historia regional, ¿ya? Entonces, bueno, acá tenemos los monumentos públicos. Por ejemplo, puede ser un monumento que recuerde a alguna persona que hizo alguna obra que causó impacto en la comunidad de Coyhaique, ¿ya? O como en Valparaíso también existe el monumento al bombero, y que hay una infraestructura muy grande en la calle Brasil, donde está dedicada a los bomberos. Y los bomberos hacen su actividad, sus ceremonias ahí. No hay ningún bombero, pero sí hay una infraestructura muy grande que un artista la creó, la instalaron y posteriormente se declaró un monumento público, ¿ya? Hoy día como monumento público tenemos acá, por ejemplo, los monumentos que están en la calle Baquedano, donde está el Tehuelche, ¿cierto? Está el monumento del Ovejero, está el monumento al Chilote, está el monumento al Mapuche, y no recuerdo qué más, pero creo que hay un par más ahí, los monolitos, ¿ya? Y ahí hay un trabajo muy bonito que se puede hacer, que es recuperar los monumentos públicos, ¿ya? Y para eso el Ministerio de la Cultura y las Artes tiene una línea de financiamiento de patrimonio cultural donde si alguien decide, mira, yo me gustaría arreglar los monumentos, poner una luz abajo para que se ilumine en la noche, como se hace en otros lados, si esto no es nuevo. En Europa hay ciudades que tienen iluminación desde abajo y en la noche la infraestructura se ve maravilloso. Entonces, también se podría hacer algo acá, que nosotros que acá en Aysén en invierno ya a las 4 o 5 de la tarde está oscuro, podría ser una muy bonita iniciativa. ¿Ya? También tenemos otra categoría, que es la categoría de zona típica. ¿Ya? La zona típica se trata de agrupaciones de bienes, inmuebles urbanos o rurales que constituyen una unidad de asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, ¿ya? Y que destacan por su unidad estilista, su materialidad o técnicas constructivas, ¿ya? ¿Conocen alguna zona típica de Aysén? Hay una muy famosa, ¿no? ¿No la conocen?
Hortel. Hortel es una zona típica, tiene su categoría como zona típica principalmente porque tiene esta unidad estilista, ¿cierto? Tiene una materialidad específica, probablemente hecha ¿cómo se llama esta madera? El ciprés, ¿ya? El mismo ciprés ya puede ser categorizado como como un parte del patrimonio cultural, ¿ya? Porque tiene una historia el ciprés, no solamente es un árbol primo del alerce, que tiene ciertas particularidades, tiene un aroma único, tiene también esta particularidad que flota, en fin, dicen también que es muy buena leña, yo no sabría decirlo, pero un contexto histórico detrás de esta madera, ¿ya? Y eso es lo que lo hace el valor. Y para el caso de Tortel, como ustedes saben, yo no tengo la suerte de conocer Tortel todavía, a pesar de que llevo muchos años acá en Aysén, no he tenido la suerte de viajar. em, pero sí sé que tiene esta arquitectura única, que tiene pasarelas, que están hechas con ciprés, que, en fin, que tiene toda una cultura relacionada a su técnica constructiva, a la materialidad, en fin. Y eso lo hace ser una zona típica, ¿ya? Y la gracia de eso es que también probablemente no puedan, el tortelino no pueda llegar y hacer otra pasarela, o llegar y desarmar algo que sea como un ícono, ¿ya? No, eso está normado porque hoy día es una zona típica, ¿ya? La otra categoría que tenemos es la categoría santuarios de la naturaleza. La categoría de santuario de la naturaleza se refiere básicamente que son sitios terrestres o marinos que ofrecen condiciones y posibilidades especiales o únicas para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o ecológicas, y cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado, ¿ya? Esos son los santuarios de la naturaleza, que son lugares únicos en el mundo, que tienen características de investigación y científicas, por lo tanto, son importantes para la ciencia y para el Estado. Recordemos que el Estado somos todos, no solamente el gobierno de turno, es el gobierno de turno y todos los ciudadanos a través de sus distintas organizaciones de base, eh, y eso somos el Estado, somos todos. Por lo tanto, todos somos responsables de la protección del santuario de la naturaleza. No solamente aquí el Consejo de Monumentos con su ley, ¿ya? También tenemos la categoría de monumentos arqueológicos. Y aquí, en el artículo 21 de la Ley de Consejo del Monumentos Nacionales, habla de que los lugares, ruinas, yacimientos y piezas confeccionadas o utilizadas por el ser humano existentes sobre o bajo la superficie del territorio nacional son monumentos arqueológicos, ¿ya? Estos pertenecen al Estado y son considerados monumentos arqueológicos por el solo Ministerio de la Ley, es decir, por lo tanto no necesita un proceso de declaratoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que sucede, esto siempre pasa en Concord. En la comuna de Concón, en la quinta región, eso es un lugar que fue habitado por un pueblo llamado el pueblo Bato. Hace 1200 años estuvo habitado por este grupo prehispánico, un grupo que se ha estado estudiando, si bien hoy día no tiene una declaratoria como una cultura específica, sí tiene muchos rasgos, ¿ya? Los arqueólogos han estudiado los yacimientos, especialmente los cementerios que hay ahí, que están ubicados cerca de los terrenos de la RPC, que son la refinería de petróleo, hoy día no recuerdo cuál es el nombre, pero en todo el sector de la playa La Boca, donde están los restaurantes, ¿cierto? Ese lugar está sumamente poblado. Y ahí había un cementerio indígena de la cultura Bato, una cultura que se sabe, entre otras cosas, que ellos, por ejemplo, para enterrar a sus seres queridos, los enterraban en cuclillas, ¿ya? Es decir, así los enterraban. Además, les quebraban las vasijas. Y otra cosa que se caracteriza mucho de ese pueblo era que ocupaban un piercing de piedra o de hueso que llamaban tembetá, que los arqueólogos llaman tembetá. Y es una cosa que se ponían acá, en la boca,
¿ya? Y luego les quedaban los dientes gastados por eso, porque lo ocupaban durante toda su vida. Así como en estas culturas de Asia que se ponen estos cuellos para tener una mayor belleza, bueno, estos pueblos también lo hacían, y esto está aquí ubicado en Concón. ¿Qué pasa con eso? Que cada vez que alguien quiere hacer una piscina en su casa o quiere construir, habilitar algo más en su casa, hace un hoyito y se encuentra con un cráneo, se encuentra con un hueso, se encuentra con una cerámica, se encuentra con un proyectil, ¿ya? Y aquí tiene dos opciones. Una, o guarda silencio, que sería lo peor que podría hacer esa persona, ¿ya? Porque el material y la información se perdería para siempre, o en su efecto informa, en este caso el procedimiento es informar a la PDI, y la PDI revisa si efectivamente es un cuerpo relativamente de hace poco, ¿ya? O si efectivamente es algo que corresponde a un enterramiento, un enterratorio que tiene más de 300 años, ¿ya? Em, y estos piensan que tienen 1200 años, ¿ya? Por lo tanto, eh, los arqueólogos ahí tienen mucho trabajo por hacer. ¿Y qué sucede? Que ahí interviene el Consejo de Monumentos Nacionales y dice, mira, todo este material ya es un monumento arqueológico, por el solo hecho de que esté por sobre o bajo la tierra, ¿ya? Es del Estado. Por lo tanto, lo que encontró usted en su patio no es suyo, es del Estado. Y lo va a administrar el Consejo de Monumentos Nacionales. Y el Consejo de Monumentos Nacionales tiene el deber de entregar ese material que encontró usted en su patio al museo de arqueología más cercano. Y aquí, para hacerlo llegar a este museo de arqueología más cercano, el museo debe tener ciertas características. No es una sala museográfica, no. Cuando hablamos de un museo arqueológico, nos referimos a un museo que tiene las instalaciones de bodega, conservación, exposición, salas multiuso y especialmente un equipo de profesionales liderado por un arqueólogo, por un conservador y por un historiador, ¿ya? Por lo tanto, yo, si me encuentro, por eso siempre pasa que en Concón, en el museo de Concón, no se puede llevar lo que está en Concón, porque no tiene esta infraestructura, ¿ya? Entonces, quien se lo lleva es o el Museo Natural de Valparaíso o el Museo Arqueológico de Quillota, que tiene las instalaciones para trabajar, estudiar los materiales que se encuentran, ¿ya? Y aquí, bueno, también existe un problema, porque eh, muchas constructoras, y ni hablar de las mineras, ni hablar de las mineras, encuentran fósiles que son jurásicos, que tienen millones de años. Estamos hablando que, a ver, si el ser humano más antiguo, que es Lucy, que lo encontraron hace, que tiene 130 millones de años, estamos hablando de que los fósiles, los dinosaurios tienen como 250 millones de años. Por lo tanto, estamos hablando de 25.000 millones de años cuando la Tierra casi que estaba en proceso de formación. Por lo tanto, de todo ese material, las mineras, claro, o también las empresas constructoras, ustedes pueden, hay un sinfín de casos, el caso del Olivar allá en la cuarta región, donde encontraron piezas de oro, ¿ya? Y que era algo poco común en los cementerios de ahí, que tuvieran una pieza de oro, ¿ya? O que tuvieran incisiones, o que tuvieran, no sé, había uno que encontraron con una placa de oro en el cráneo, ¿ya? Y esta placa de oro ya estaba, como que el hueso de la cabeza lo estaba formando. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que los indígenas hicieron operaciones en vida y la persona quedó viva, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas, para saberla, tiene que entrar el arqueólogo, estudiarlo, pero ¿qué pasa? Que em, cuando las empresas constructoras principalmente descubren o encuentran un sitio arqueológico, es un tremendo problema para ellos, porque tienen que paralizar la obra para que llegue el arqueólogo, que luego el Consejo de Monumentos Nacionales, de acuerdo a los antecedentes, le va a dar una cierta cantidad de metros cuadrados para ubicar y excavar. No es que llegue el arqueólogo y empiece a hacer hoyo, no, eso el Consejo de Monumentos le dice, ok, con los antecedentes usted tiene 10 metros cuadrados para excavar. Y el arqueólogo, con la experiencia, con lo que estudió, debe saber interpretar el terreno y ocupar muy bien esos 10 metros cuadrados que tiene para excavar, ¿cierto?
Y en la medida que va excavando y y el material sigue surgiendo, el arqueólogo puede pedir más metros cuadrados para construir. Por lo tanto, es la oportunidad que tiene el arqueólogo para decir, ok, o paralizamos la obra porque ya hay algo de otro nivel, arqueológicamente hablando, o lisillanamente, ok, se hace un rescate pequeño, se rescatan algunas cosas a modo de muestra y la obra continúa. Y la carretera la ponen igual encima. El caso de el estadio de Quillota. El estadio de Quillota era un cementerio de la cultura concagua. Ahí se encontraron más de 100 cuerpos, más de 200 vasijas que están en manos entre el arqueólogo y ¿cómo se llama? El museo. Hoy día es un estadio de primer nivel con estándares FIFA. Se hizo una tremenda inversión en el gobierno de Bachelet y estamos hablando, no sé, 6.000, 7.000 millones de pesos para construir este estadio, pero en la cancha del estadio hay un cementerio indígena y eso hay indicadores. Yo mismo tuve la suerte de trabajar en ese cementerio indígena y lamentablemente eso se tuvo que, bueno, hoy día ya saben la historia, hoy día es un estadio de primer nivel y bueno, los cuerpos que no se pudieron rescatar siguieron bajo tierra para los arqueólogos del futuro. ¿Ya? Entonces ahí también hay un vacío legal en relación a cómo es el tratamiento en este caso, de los monumentos arqueológicos, ¿ya? Por eso es la importancia de difundir el real valor que tienen este tipo de descubrimientos para nuestro país. Y aquí hace una separación entre los bienes arqueológicos, que son aquellos que tuvieron manipulación de un ser humano, ¿ya? Es decir, fue una herramienta que utilizaron los pueblos indígenas, también, bueno, aquí dice los lugares prehispánicos como los pucará, que son una especie como de murallones que estaban arriba en los cerros, ¿ya? Que era una especie de un lugar donde ellos vigilaban a aquellos, las personas que llegaban al territorio, ¿ya? Los conchales, aquí hay muchos conchales, ¿ya? Es donde los indígenas se alimentaban y botaban, ¿cierto? Estas conchas, y llevaban estas conchas ahí, y luego de las mismas conchas hacían aritos, hacían perlas, qué sé yo, o hacían anzuelos, ¿ya? Los geoglifos, que son aquellos que están pintados en tierra, ¿ya? Como las líneas de Nazca, por ejemplo. Los petroglifos son aquellos que están pintados en las piedras, como las manos que nosotros tenemos acá en Puerto Ibáñez, ¿ya? Las piedras tacitas, que son una roca que tiene un orificio, que hay muchas teorías al respecto, ya que también son parte de bienes arqueológicos, en este caso inmuebles, porque están ahí y eso no se puede mover. Y si tú lo mueves, pierdes la información, ¿ya? Y también aquellos bienes arqueológicos que son de la época de los españoles, ¿ya? Por ejemplo, en el año 700, ese tipo como en esa fecha, cuando encuentran algo, no es histórico, es arqueológico, pero con em, os, ¿cómo es que dice? No recuerdo el nombre, pero está categorizado como un bien arqueológico, aun cuando sea un bien histórico, ¿ya? También, por otro lado, tenemos los bienes paleontológicos, que son aquellas evidencias, organismos del pasado que se encuentran en estado fósil, petrificado, ¿ya? Entonces, bueno, les voy a dejar como actividad que para la próxima clase que identifique al menos una categoría de monumentos de los 4 o 5 que vimos, ¿ya? Que estén ubicados en la región de Aysén. ¿Alguna pregunta? No, profe, está bien. ¿Sí? No, profe, tampoco. Ya, entonces vamos a ver este video del Cerro Rosado y les voy a pedir que nos juntemos en 10 minutos más, a ver, son 20 para las 5, 10 para las 5. Les voy a dejar mejor, les voy a subir al Drive, primero la ley 17.288, que es la ley del Consejo de Monumentos Nacionales, para que la revisen, la puedan leer. Y también les voy a subir el PowerPoint que revisamos. Les voy a pedir que para la próxima clase podamos conversar acerca de cuáles son
las categorías o los monumentos arqueológicos, ¿cierto? O las categorías de zona típica, de monumento público, de monumento histórico, que ustedes hayan identificado y que las podamos conversar, ¿ya? Eso se lo voy a dejar como tarea para la próxima semana. Y para finalizar la clase, les voy a pedir que veamos este video, ¿ya? Para aquellos que no lo vieron, lo voy a compartir. La señorita Antonia que no lo vio, me interesa que vea este video para que conozca este lugar. Don Nicolás también. Manito, esos deditos para arriba. Ustedes que son más jóvenes, que pueden Profe, hacer el escucho. recorrido. ¿Sí, don Nicolás? No, nada, no, nada. Ya, Profe, después va a enviar la grabación, ¿no es cierto? sí, por supuesto. Ah, Están, genial. yo las subo al Drive. Están ahí hay dos carpetas, una que es material de estudio y la otra que es la grabación de la clase. ¿Ya? Ahí va a quedar. Entonces, les pido que vean este video y con esto, ya terminando este video, vamos a dejar la clase hasta el día de hoy aquí. No olviden que el día martes a las 3:30 perdón, 20 para las 4 nos vamos a volver a reunir para que podamos conversar acerca de las categorías que ustedes han identificado. También vamos a revisar otros tipos de planes que se utilizan para la gestión turística. También les pido que difundan la actividad de Capital Circular. Los voy a invitar cordialmente a participar el día 22, jueves 22. Vamos a tener la primera jornada, por lo tanto, es importante que nuestros alumnos también participen, ¿ya? Y también vamos a tener otro tipo de talleres que obviamente les voy a dejar súper invitados para que participen, pero no son obligatorios, ¿ah? Para su tranquilidad, ¿ya? Lo que importa es que nosotros, ustedes, puedan ir desarrollando ya un trabajo en algún territorio para que podamos terminar, ¿cierto?, con una pequeña exposición de algún trabajo donde mostremos todo lo que hemos aprendido en términos de gestión turística, los conceptos, cómo se arma un plan de gestión turística, cuáles son quienes los regulan, ¿sí? ¿Qué tipo de leyes son las que regulan, ¿ya? Lo importante es que hoy día hemos conocido que existe este Consejo de Monumentos Nacionales, que es un organismo técnico que depende del Ministerio de la Cultura y las Artes y que le da, a través de la ley 17.288, que es la ley del Consejo de Monumentos Nacionales, le dan las categorías de monumentos a distintas cosas que nosotros tenemos en nuestro país. Es importante que ustedes sepan qué cosas son esas y cuáles son las categorías y por qué algo debería ser o no categorizado por el monumento nacional, ¿ya? Quizás ustedes en sus territorios ya probablemente conocen algún monumento, algún lugar que hoy día no tenga la categoría. Entonces también ahí sería muy, muy interesante que ustedes pudieran el día de mañana levantar alguna iniciativa para que pueda lograr esta categoría, ¿ya? Así como lo hizo este equipo de profesionales de la universidad con el museo de acá de Coyhaique, ¿ya? Aquí les envié el link, ahora sí les pido que lo vean, ¿ya? Para que el martes lo podamos comentar. Así que vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Yo inmediatamente voy a subir el PowerPoint con la actividad de la próxima semana y les pido que revisen estos dos links, el de Capital Circular para que puedan subir sus emprendimientos y el video de YouTube del el Cerro Petrificado, o sea, del bosque petrificado del Cerro Rosado, ¿ya? Así que un abrazo grande, que tengan un muy buen fin de semana, que descansen, Ya, profe, igual. estudien, busquen oportunidades, chiquillos, las oportunidades están, somos jóvenes, así que un abrazo súper grande y vivimos en una tierra llena de oportunidades, así que nadie, nadie dice que es fácil, así que harta fuerza, chiquillos. Estudien harto y nos vemos el día martes. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Que esté bien. Igual usted Nos que esté vemos en muy la bien. próxima Ya nos clase. vemos, profe. Súper, un abrazo, don Nicolás. Chao, Profe, chao.